que Dios me dio como nombre, vaciarse. Todos sabemos qué cosa es vaciarnos, ¿verdad? Pero antes de ello, yo quiero leer algo que quizás muchas veces lo hemos escuchado. Algunos al escucharlo van a reconocer quién es el autor de eso. Y dice: me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. ¿Alguien sabe quién es? ¿Nadie? No soy de aquí, ni soy de allá. ¿No sabe? No es de su época, creo. Facundo Cabral. Antes de entrar a la palabra, quiero referirme a dos personajes, uno de ellos Facundo Cabral. Lamentable o triste es conforme avanza la vida, conforme avanza el modernismo, y se va quedando de rezago en la historia personajes como Cabral, personajes como nuestros héroes de la nación, y que solamente los que peinamos canas recordamos aquellos ejemplos que podrían ser también muy buenos ejemplos para esta nueva generación de cristal que estamos nosotros criando entre pinzas y con algodones. Debemos nosotros, la generación presente, la generación que estamos de salida, poder dejar una huella significativa para las nuevas generaciones y que se dejen un poco de los jueguitos de internet y de smartphone los niños, para que ellos aprendan, siquiera por parte nuestra, quiénes fueron aquellos personajes. Quiero hablarle de dos personas para después entrar en la palabra. Una de ellas fue una señora, una joven, Emily Dickinson, que nace en 1830 en Estados Unidos. Ella era hija y nieta de misioneros ingleses que llegaron a América. Estos misioneros cristianos y todo ello, ¿verdad? Al llegar a Estados Unidos, pusieron a su hija y a sus otros hijos también en un colegio, un seminario cristiano evangélico, metodista. Y está ahí. Y Emily Dickinson le gustaba las cosas del Señor porque eso lo aprendía de sus padres, pero aún en el seminario también había una forma de trabajo con los chicos de que los preparaban para que sean misioneros. Pero a ella, Emily Dickinson, le gustaban mucho las letras y desde temprana edad, pero ella no quería ser misionera. No es que quería dejar el cristianismo, ella sí amaba a Dios, pero ella no quería ser misionera. Había visto de repente las peripecias en sus padres o en sus abuelos y esto fue lo suficiente. No se quiso ella apartar del Señor, pero no quería ser misionera. Y en esa escuela, en ese seminario, habían como 300 niños, dice, de los cuales como 70, 75, entre ellos Dickinson, eran los que no querían ser misioneros. Y tenían por norma en el seminario que a los que no querían ser misioneros y ser preparados para misioneros eran considerados como inconversos. No los expulsaban del colegio, pero eran considerados como inconversos y también los marginaban. Esta chica crece en un ambiente adverso, quizás dentro del cristianismo, dentro de la esfera, dentro de la cúpula del cristianismo, legalista, y se siente sola y vacía igual que los otros niños, pero de acuerdo al temperamento de ella era la reacción diferente. Y entonces ella comienza a escribir poemas. Escribió 1800 poemas
que se conocieron después de que ella muere a los 56 años, que era una mujer joven. Pero en ese lapso del colegio hasta el día de su muerte, fue una persona que se apartó de todo, se alejó de todo y no tenía amigos, no tenía a nadie, solamente una hermana con la cual siempre estaba con ella, conversaba con ella y se frecuentaba, pero ya no salía de su casa. Se metió en un ostracismo tremendo y todos esos hermosos poemas que ella pudo hacer los tuvo solamente en secreto para sí misma. No pudieron servir para nadie de esa generación, de ese tiempo, simplemente porque ella no quería ir en contra de las normas de la escuela, en contra de las expectativas de sus padres, y lo único que hizo es recluirse y apagarse. Y ahora vamos al autor con el cual les mencionaba, Facundo Cabral. Facundo Cabral fue un poeta, cantautor, escritor, filósofo argentino. Y él sufrió desde muy pequeño. Su padre dicen que era un hombre muy apuesto, de buen porte, hijo de un coronel del ejército de Argentina. Y el padre del padre, o sea, el abuelo de Cabral. Y Facundo Cabral tuvo 6 hermanos y él era el 7º. Y su padre una vez decide terminar su relación con la madre de Cabral y los echa fuera porque ellos vivían en la casa del papá de Cabral y los echa fuera. Y la mujer con sus 7 hijos se va a la calle a vivir en una mendicidad tremenda. Facundo Cabral vio morir a 4 de sus hermanos de hambre y se van a vivir, dice que por Tierra de Fuego al sur de Argentina, a vivir ahí y hacer algunas cosas. La mamá de Cabral era costurera. Y dicen que una vez cuando Cabral tenía 9 años, está en el gobierno, llega Domingo Perón, general Perón, y Domingo Perón había dado entre sus postulados que iba a dar trabajo a todo el mundo. Entonces Cabral se escapa de su casa con 9 años y se va kilómetros muy distantes hasta Buenos Aires porque él quería hablar con el presidente para que le diera trabajo a su mamá. Y por supuesto todo el mundo se reía de él. Y él dice que llegó hasta Buenos Aires y que justo iba a haber una celebración en La Plata, no conozco Argentina, pero iba a haber una celebración en La Plata en la cual iba a estar Domingo Perón y Eva Perón, su esposa, para la inauguración, etcétera, etcétera. Y este niño de 9 años vence la seguridad y se filtra y va hacia el carro donde pasaba Domingo Perón, que era un carro descapotable, un carro sin techo. Y le pasa la voz y lo llama y le dice que quiere hablar. Y Perón escuchó que un niño le llamaba y le decía, ¿qué quieres hablar conmigo? Y él se acerca y le dice, sí, presidente, usted dice que va a dar trabajo, yo quiero que le dé trabajo a mi madre. Evita Perón dijo, por fin alguien no me pide limosna, sino pide trabajo. Y eso es algo que nosotros también debemos hacer un paréntesis ahora, que vemos a veces muchas personas en mendicidad y mendicidad entre comillas, que es muy fácil pararse en una esquina, en una carretera, en una pista y pedir plata y poner una carita triste de hambre, pero no trabajan. Y este niño de 9 años pidió trabajo para su madre y le dieron. Dice que Cabral, por toda la vida que había tenido, estaba muy cargado de ese dolor. Incluso narran una narración que me pasó Augusto, y me encantó eso, y estuve investigando más sobre el tema. Y dicen pues que Cabral, en todas las cosas que él tuvo que ver, mendigar a su madre, 4 hermanos de él morir de hambre, y el padre bien puesto, bien parado, bien orgulloso, no los quiso volver a ver más. Dice que él agotó su odio hacia su padre por todo lo que había vivido. Y ese odio interno que tenía, ese odio que había guardado dentro de sí por lo vivido, lo volvió un niño, un adolescente belicoso, malcriado, agresivo. Lo meten a un reformatorio a los 14 años. Ahí conoce a un sacerdote jesuita llamado Simón. Y ese sacerdote jesuita lo ayuda a los 14 años
para que aprenda a leer y a escribir. Y que no nos perdiéramos nosotros, nuestra generación, no nos perdiéramos a un hombre que iba a ser postulado para el Premio Nobel de la Paz. Un hombre, un literato que ha bendecido con tantas poesías, con tantos poemas. A los 40 años él está casado. Tiene su esposa y tiene su niña. Y un día su esposa y su hija, que estaban en México, me parece, y toman un avión para reunirse con Cabral. El avión se estrella y muere todos los pasajeros y también la esposa y la hija. Facundo Cabral, marcado por la historia dolorosa que le tocó vivir, y estuvo en una depresión tremenda. Y la Madre Teresa de Calcuta, cuando sabe de esto, se comunica con él y le dice: ahora tienes un gran problema. ¿Dónde vas a poner todo el amor que te sobra? Y esa palabra de esta mujer santa lo levantó a Cabral para poder serle útil al Señor, para poder dejar de rumiar su dolor, su tristeza y su amargura y poder servir. Y estuvo también ayudando a la Madre Teresa de Calcuta. Algo que nosotros debemos entender de estos dos temas son dos personajes. Una, Dickinson, se encerró en sí misma por el ambiente negativo hacia ella. No que ese ambiente tuviese razón, porque sabemos que estaban mal los de esa escuela, o el comportamiento, o el legalismo. Y un Cabral que, faltando algunos años, unos 10 años antes de su muerte más o menos, su padre se le presenta y para conocerlo y pedirle perdón. Y Cabral lo pudo abrazar y pudo tener una buena relación con ese padre que él odió, que agotó su odio contra él. Pero después de todo esto, él supo darle el perdón y poder tener una relación en paz con el Padre y de bendición para el Padre. La enseñanza para este día es vaciarse. Emily Dickinson, guardó dentro de sí misma por 50 años, qué sé yo, guardó el rechazo y se sintió negativa para todo y se aisló y se escondió y no sirvió para nada ni para nadie. Facundo Cabral supo morder su dolor y su tristeza y siguió cantándole el amor, como estas canciones que te hablan del gozo y de la expectativa para la vida. Hoy día yo quiero compartir algo que está en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 7. Dice: sin embargo, Jesús se anonadó. Otra versión dice: se despojó. Otra versión dice: se vació a sí mismo. Kenosis, vaciarse completamente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte del madero. ¿Qué con esto? Jesús estaba lleno de santidad, estaba lleno de majestad. Él era Dios e hijo de Dios, era el Dios vivo, pero él tuvo que vaciarse. Kenosis es la palabra griega que expresa muy bien que es vaciarse completamente para sacar lo que tenía dentro, que todo era grande y bueno, para limpiarse totalmente y dejar la capacidad totalmente abierta y dispuesta para que llegue a él y llene de su voluntad el Padre. Eso eran las cosas buenas, nobles y grandes que tenía Jesús, que por ti y por mí él se vació. Él sacó todo y se hizo como los hombres, se hizo conforme a ti, conforme a mí, para que él pudiera en su carne de hombre sufrir
lo que un Cabral, lo que una Dickinson sufría. El rechazo, el odio, las maldiciones del pueblo. Que él poder sufrir como un hombre común y corriente, pero poder llegar a entregarse a muerte y muerte de cruz para que tú tengas una opción de vida y que no vivas con tu recipiente lleno, con tu la tinaja de tu vida llena. Muchas veces nosotros podemos encontrar también en la palabra cuando el Señor lo llama a Moisés. Y el Señor le dice en Éxodo 3, el versículo 11, cuando lo llama y le dice, tú vas a ir a Faraón y vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés, ¿qué es lo que dice? ¿Quién soy yo? Y uno podría decir, pero ¿cómo puedes hablar así, Moisés? Tú fuiste criado en la corte del Faraón con los mejores maestros, los mejores tutores. Tu madre adoptiva, la que te crió, la que te cuidó, la que te daba medicinas cuando te enfermabas, era nada menos que la hija del Faraón. Tú has aprendido en la corte del Faraón arquitectura, ingeniería, milicia. Tienes todas las mejores escuelas en ti. Y ahora, ¿cómo es que dices quién soy yo? ¿Por qué? Porque fueron 40 años de desierto para Moisés. 40 años que llegaron a doblegarlo completamente y a sentirse él simplemente como un escarabajo que vagaba en el desierto. Y cuando el Señor lo llama para un supremo llamamiento, él dice, no, un momento, yo no estoy capacitado. Incluso hasta soy tartamudo, soy tardo para hablar. Manda a otro, a mí no me mandes. Cuando el Señor en el libro de los jueces también en el capítulo 6 encontramos que dice que el pueblo de Israel, necio como todo hombre, había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y que el Señor opta por levantar, después de 7 años de haber sido entregado a los amalecitas, este pueblo de Israel infiel. A los 7 años el Señor dice, ya los voy a levantar y voy a buscar a alguien. Y ahí el Señor señaló a un Gedeón, señaló a un Reinaldo, señaló a un Augusto, a un Franco, señaló a una Rosa, a un Pedro, etc. Señaló a alguien y lo llama. Y el mismo Gedeón le dice, ¿cómo que es? A mí me estás llamando. ¿Cómo voy a salvar a Israel si mi familia es la más pobre y yo el menor de todos? Él comienza a ver Gedeón en su contexto familiar. Y no es que fueran pobres, porque después él agarra y mata una yunta de bueyes para poder, y una yunta de bueyes no lo tiene cualquier pobre, ¿de acuerdo? Entonces, pero Gedeón se veía así. Se veía, ¿por qué? Por el infortunio de 7 años que estaban siendo latigados, azotados, robados por los amalecitas. Y él se sentía como una de las víctimas más por todo lo que había visto y había sucedido. Un Mefiboset también, el hijo de Jonatán, nieto del primer rey de Israel, de Saúl. Y cuando David le dice, yo te he mandado llamar para devolverte todas las tierras, y es más, tú te vas a sentar en mi mesa todos los días de tu vida para comer conmigo. Gran honor era eso. Y él dijo, ¿quién soy yo, un perro muerto, para que te fijes en mí? Era el concepto que tenía por los años que había vivido como lisiado este Mefiboset. Muchas veces la vida nos marca y nos quiere marcar y nos quiere poner una marca. Yo les digo, las marcas llevan los animales, pero los hijos del Rey de Reyes no llevan marca más que a Cristo en su corazón. Pero muchas veces la vida te quiere marcar, así como hoy por tonterías que la gente se para tatuando y cree que eso es bonito. Es el gusto de cada uno. La palabra no lo acepta eso, pero bueno. Pero así también muchas veces llevamos un tatuaje invisible, y ese es lo más peligroso, porque el tatuaje visible lo ves, pero el tatuaje invisible no lo ves, pero lo vives. Porque llevas un tatuaje de que tú no vales, de que tú no sirves, que te rechazó tal persona, te rechazó el tal trabajo, te botaron de tal lugar, no tienes la capacidad para desarrollarte o para hacer finanzas. Tú eres un cero a la izquierda, y nos comenzamos a cargar de las cosas que estamos vivenciando, de las cosas que estás viviendo, de las cosas que están diciendo de ti. Y no porque las cosas se dicen de ti es que eso va a ser así. Tú preocúpate qué es lo que dice Cristo de ti, y no qué es lo que dice tu vecino o tu vecina de ti. No lo que dicen tus padres de ti. El padre de Cabral lo rechazó ampliamente a él y a sus hermanos, y no le interesó que se murieran de hambre.
Pero sin embargo, el Señor permitió que este Facundo Cabral fuera levantado y es ayudado, ¿por qué? Por dos siervos del Señor. Y que los pentecostales, hueso colorado, se rasguen las vestiduras hoy día y me digan que estoy predicando a favor de los católicos. No, pero también hay católicos buenos y hay católicos malos, como hay evangélicos buenos y hay evangélicos que son satanáses infiltrados en las iglesias. Y también en esta iglesia. Todas las iglesias, le decía a los obreros, todas las iglesias son infiltradas por el diablo, porque es la manera de tener el caminar de Cristo. Y también esa mujer, la Madre Teresa de Calcuta, le dio una palabra que lo sacó de su ostracismo, de su encierro que él mismo se estaba construyendo en el alma y en lo físico, como la Dickinson. Y esta mujer, la Madre Teresa, lo sacó, y él quizás ahí habrá recordado que una vez un seminario, un sacerdote jesuita lo ayudó por 3 años para que aprenda a leer y escribir y poder él ser el autor hoy día y ser un filósofo y ser un tenor y él lo hizo. Él pudo agradecer lo bueno en medio de lo malo. La palabra de Dios nos dice: si tú entresacaras lo precioso de lo vil, serías como ¿qué? Como mi boca, dice Dios. Y muchas veces nosotros estamos tirándonos del látigo: no sirvo para nada, no soy nada, no soy nada, no soy nada, no puedo hacer nada bien las cosas, todo me sale mal. Y tú te maldices. Y no sabes que sí, puede ser que hayas pasado desiertos, has pasado enfermedades, has pasado traiciones, has pasado desgracias. Sí, es cierto, pero no es el fin de tu vida. El fin de tu vida está mucho más allá, cuando tú cumplas con la obra del Señor, cuando tú le seas útil al Señor y que puedas ser un instrumento para el Señor. Algo que nosotros nunca debemos quitar de nuestra mente es lo que Dios quiere hacer de ti, de lo que la vida puede haberse encargado de llenarte. Es que tu vaso de vida a veces está sucio. Te vas a un encuentro, vas a la iglesia y renuncias a Satanás, renuncias a los demonios y renuncias a ciertas áreas, pero a veces queda como un conchito en ese vaso, en esa tinaja que no has terminado de limpiar, porque nos da vergüenza recordarlo o reconocer que sí, yo tengo ello todavía y todavía me arrastra y tengo que sacarlo y tengo que moverlo. Nosotros tenemos que vaciarnos completamente. Tenemos nosotros que practicar el kenosis que hizo Jesús. Jesús se vació a sí mismo, sacó él mismo. Dice, no dice ahí que el arcángel o que Dios Padre o que el Espíritu Santo lo vació. Él mismo se vació. La decisión es personal de poder sacar nuestras heridas, sacar nuestros errores y nuestros horrores que hemos cometido. Poder sacar lo que te han hecho y lo que han dicho de ti, para poder ser un vaso limpio, un vaso lleno de la presencia del Señor y del amor de Dios. Deja que el Señor te llene. Francisco de Asís fue un joven de una buena situación económica en Asís, un pueblito en Italia. Y él cuando conoce al Señor, fue impactado por el Señor, que él mismo también renunció a todo y se rindió a Dios. Y es más, incluso él mismo fue y confrontó a un papa por los excesos que estaban teniendo, porque él lo que vivía era para Cristo. Hubo, dice, otro sacerdote que se la tenía jurada a Francisco, y que lo espiaba, porque Francisco entraba en su celda y pasaba largas horas ahí orando al Señor. Y dicen la historia que este sacerdote, este lego, este fraile, qué sé yo, lo espía un día a Francisco y para ver qué es lo que estaba haciendo, para poderle acusar de herejía y cualquier otro de esos demonios. Y atisba por la rendija de la puerta y lo ve dentro de la celda a Francisco con una luz que le resplandecía sobre él, y él estaba levitando con los brazos estirados hacia el Señor. Este cura quedó impactado y le pedía perdón a Francisco, porque Francisco llegó a tener comunión con Dios. Algo que nosotros debemos entender, que la presencia del Espíritu Santo está mientras tú quieras que esté. Hoy se recuerda Pentecostés con la presencia del Espíritu Santo.
Y cuando los discípulos de Jesús, hombres y mujeres, fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, fue porque, léanlo en el libro de los Hechos capítulo 2, porque estaban todos juntos, unánimes en el mismo lugar. Estaban juntos y unidos. Eso fue lo que mueve al Espíritu Santo para que los toque, para que los llene, para que esté con ellos. No es la dialéctica, no es la doctrina, no es la apologética ni la hermenéutica lo que va a hacer que seas lleno del Espíritu Santo. Esas cosas no son malas, son buenas para poderte instruir. Pero lo que te llena del Espíritu Santo, lo que atrae al Espíritu Santo, como si fuese las abejas son atraídas por la miel, es que tú seas unánime, que estés junto y que estés en el mismo lugar con tus hermanos. Y de ahí se desprende otra verdad. Si tú quieres ser como águila, júntate con águilas. Si te estás juntando con el chismoso, con la chismosa, con el borrachín, con los sinvergüenzas, sigue comiendo del estiércol que ellos destilan por los poros. Pero si tú quieres una vida que sea transformada por el Espíritu Santo, suelta el espíritu del mundo. Yo siempre digo algo, me invitan a una boda, para ministrar una boda o a los pastores, yo le digo, ojo, si veo botellas de licor, yo me voy. Porque donde no está el Espíritu Santo, no puede estar el espíritu del ministro. No, es que va a venir la comadre, el compadre, el padrino, que vive ahí, ellos no son cristianos. Pues que hagan su celebración en otro sitio. Eso yo lo aprendí una vez, hace muchos años, cuando recién llegamos al cristianismo, que se casaba una chica cristiana, hija de un hermano de la congregación donde estábamos nosotros, de una iglesia muy bendecida que había en Lima, que todavía sigue siendo bendecida, y se casaba, y el pastor los casa, todo eso, y dentro del recinto donde fue el matrimonio, estuvo bien. La celebración, la familia, todo eso. Y los familiares borrachines que querían chupar, disculpen la expresión, ellos se tuvieron que ir a una cuadra donde había un café, un restaurante, un bar, y ahí tomaban. Pero en el lugar donde se ha invitado al Espíritu Santo para que ministre una boda, ahí no se le falta el respeto al Señor. Por eso también cuando se cita a una boda, yo considero que se debe ser cumplido. Es que siempre se pone 2 horas antes para que llegue la gente. Pues que no llegue la gente. Que no llegue la gente, que se queden con sus regalos. Si es que traen regalos, porque ni regalos traen. Lo único que vienen es con un espíritu de chisme para ver quién fue, quién no fue y qué vestido se puso. Y mira que está gorda, que se le derrama todo. Y que mira, ¿ya has visto a la tía Panchita? Sí, ay, qué vieja, que está bien acabada, ¿no? Para eso van a las bodas. Ni regalo llevan. Y después si se sientan a comer, ay sí, la comida, qué rica, ¿no? Pero después cuando termine la comida, van a criticar la comida. Así que los que se van a casar, ojo con eso. La comida que tú le des faisán, le des caviar, siempre se quejan. Ay no, que estuvo fría. Ay no, yo no. Ay, porque como yo soy así, del dedo arriba. Ay no, a mí me pareció muy feo, muy feo. Por eso ahí los que se merece respeto son el Señor y los novios. ¿De acuerdo? Entonces nosotros debemos entender que muchas veces la vida, el mundo quiere llenarte de cosas. No, pero no está mal, está bien. El otro día leí una noticia de un cantante, hermosa voz, este muchacho, J creo que se llama, ¿no? Brasilero, y que ahora ya es un transexual. Se viste de mujer, se maquilla, todas esas cosas, y él cuenta que él estaba en su familia que era cristiana, evangélica en Brasil. En Brasil hay mucho avivamiento, muchas iglesias. Una chica se fue de acá a estudiar medicina allá y me escribía con ella, no me escribe. Yo le decía, qué bueno, hace años. En Brasil me dice que hay un gran avivamiento. Sí, pastor. Pero también hay cada iglesia, me decía, que son pocas contadas con una mano, que sean iglesias en integridad. Y este chico J cantaba en el coro de la iglesia, tenía una buena voz desde pequeñito y a los 8 años el pastor de su iglesia lo violaba. Y la esposa del pastor sabía y lo consentía. Y después otros pastores también pasaron por él. Miren la hediondez que hay cuando aún ahora, en el siglo XXI, con esto del LGTB y que esto, que el otro, tonterías, esas son tonterías del LGTB. ¿Qué LGTB? Maricones y lesbianas, esa es la realidad. Hablemos en claro.
Porque eso no es ofensa, esa es la verdad, es opción, se respeta su opción, su decisión, ¿de acuerdo? Pero ahora con eso también muchos cristianos están accediendo a que hayan iglesias de homosexuales, a que hayan iglesias con fornicarios, y que la fornicación no es mala porque es el amor, y como Dios es amor, Dios perdona. O que personas que están en drogas y no dejan la droga, claro que tienen que pasar por un proceso, pero nosotros tenemos que ser firmes, porque si nosotros aceptamos las imposiciones del mundo que nos rodea, no podemos estar unánimes juntos, ni en el mismo lugar, porque ahí no habrá la presencia del Señor. Nosotros tenemos que llenarnos del Señor y no estar arrastrando una cantimplora con desechos que el mundo nos ha aventado. Nosotros tenemos que sacar todo residuo que pueda haber quedado en tu tinaja, en tu vaso, para ser llenado del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo decir, Señor, lléname? Señor, necesito de tu presencia si todavía tengo rezagos, pero a tal persona no la puedo ver, a tal otra persona le tengo pica, le tengo cólera o me rechazó, a tal otra persona, no, con ese yo ni me siento, ni me junto, ni nada de eso. ¿Cómo puedo decir que me llena el Señor si tengo ese reparo de juntarme con mis hermanos, con mis amigos? Nosotros tenemos que ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, que tu vida no ha terminado. Tu vida todavía se sigue extendiendo mientras tú respires en este planeta Tierra. Y mientras eso tú tienes que servir al Señor. Esta mujer, Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, Cabral, ellos vivieron hasta el último momento de su vida dando ese aliento al Señor. Yo conocí a un amigo, un pastor, José Torero, en el cual él fue marcado con el cáncer y él le dijeron que iba a vivir 8 meses y vivió como 10 años. Y sin embargo, él decía un día en su lecho de agonía, yo no pude estar, pero me contaron sus familiares que decía, si el Señor me regala un año más, un mes más, un día más, un minuto más, lo emplearé para servirlo a Él, como siempre lo había hecho. Y él dejó también sus cosas y se fue a un pueblito en Ecuador llamado Ibarra a servir como pastor con su esposa ahí. Y muchos lo tildaban de loco, está loco el Pepe, sí, el Pepe se ha vuelto loco, mire lo que está haciendo. Yo no era cristiano cuando me enteré de eso y yo dije, y yo a él lo tenía mucho respeto, era una persona muy capacitada, muy intelectual, muy inteligente. Y trabajamos juntos en la misma empresa y él llegó a ser gerente de marca. Y después se le perdió la pista y una vez conversando con otro gerente de la empresa, en una conversación así de jefes, él decía, sí, se ha vuelto loco, que mira que ha comenzado a vender sus cosas, y se dice que se va a Ibarra, sabe Dios dónde quedará y que va a estar sirviendo a Dios, al Evangelio, está con sus locuras. Y todos se rieron. Y el único que no se rió fui yo. No era cristiano yo todavía. Y no me reí porque dije, una persona tan inteligente, ¿para qué haga eso? ¿Qué será? Es que realmente encontró él una razón de existir. Es que encontró él una vida distinta y mejor. Porque que renuncia a todo. Y él vivía en una zona muy, muy bien puesta allá en Lima. Pero yo me preguntaba, ¿para qué le haya dejado todo? ¿Por qué será? Yo no lo tildo de loco. Yo no creo que él sea torpe. Yo lo conozco. ¿Por qué lo habrá hecho? Y entendí cuando lo conocí al Señor Jesucristo. Cuando uno se enamora de Dios y deja todo. Todo es dejar tus malos hábitos, tus malos pensamientos, tus ideas jaladas de los pelos. No, pero no tiene nada de malo, que qué tal raza, que por qué no puedo convivir si yo la amo. Yo les digo, éramos nosotros líderes en Lima, éramos líderes, no pastores, líderes de una parejita. Él era general retirado del ejército, médico, y como tal, era una persona mayor, porque él estaba retirado. Era una persona que tendría, pues, qué sé yo, 70 años. Y tenía como 30 años viviendo con su pareja. Y tenía hijos y todas esas cosas. Y nosotros cuando nos enteramos que estaban ellos en esa, y dos parejitas así también con Emma, ¿no? Emma Bedoya. Y también era otra parejita así también de personas muy mayores. Pero que ellos estaban en convivencia y tenían como 30 años, el otro tenía 40 años de convivencia. Entonces le hablamos del matrimonio, le hablamos lo que la palabra dice, le hablamos lo que dice la palabra de lo que es fornicación.
o adulterio. Y ellos nos decían, pero tenemos tantos años viviendo juntos, tenemos ya hasta hijos, hasta nietos, entonces esto está de más ya para nosotros. Y nosotros decíamos, no, eso no es así. Tanto es así, miren ustedes, y esto escuchen líderes, que nosotros la célula que teníamos en esa casa la llegamos a sacar, porque ellos no querían casarse, decidieron no casarse. Y el Espíritu Santo no podía estar en un lugar en el cual hay una aceptación de la fornicación. No podía ser. Y la sacamos. No le quitamos nuestra amistad. Seguíamos siendo amigos y seguíamos aconsejándolos. Pero sacamos la célula de ahí por respeto al invitado especial, el Espíritu Santo. La otra pareja, que eran aún mayores, Emma y, ¿cómo se llama? ¿Víctor? Bueno, y su esposo. ¿Ah? Julito. Emma y Julio eran mayores todavía y los visitábamos siempre. Y cuando íbamos, Emita, la señora, parecía que habían llegado a Los Ángeles, nos sacaba bizcochos, sacaba un chifón, me acuerdo mucho de un chifón que era irrompible. ¿Por qué irrompible? Pobrecita la viejita, pues no cocinaba bien, porque metías el cuchillo y parecía esas esponjas cebra que se hundía hasta el final, pero no cortaba nada. Entonces así tenías que ir pellizcando para comer y qué rico. Y ellos sí, aceptaron casarse. Y miren ustedes el amor que hubo y la amistad que hubo con esa parejita. No éramos pastores, que cuando se van a casar, nosotros queríamos ayudarlos en lo que sea, los ayudábamos en lo que sea. Y ella quería ir al local de la iglesia, que el pastor los casara, pero que yo la lleve en mi carro. Y yo le decía, pero Emma, es un Volkswagen. ¿Cómo una novia va a ir en un Volkswagen? Le decía, no, tú me llevas o nadie me lleva, tú me llevas. Y tuve que arreglar el Volkswagen, ponerle flores, todas esas cosas, y como carro de bodas del Volkswagen, el bochito, ¿ya? Y los llevé y se casaron y felices ellos. Porque ellos decidieron vaciar su todo, vaciar su cantimplora, para poder ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede estar donde hay residuos del enemigo, donde hay residuos que el enemigo te ha dejado. Cuando el Señor lo convoca a Moisés, Moisés tuvo que dejar todo, su dolor, su tristeza, su rechazo del desierto, todas sus peripecias que pasó, el saberse que una vez, sea como sea, su madre lo tuvo que rechazar para salvarle la vida. Sea como sea, la hija del faraón tuvo que rechazarlo cuando él fue expulsado de Egipto. La corte de Egipto que él comandaba muchas veces tuvo que rechazarlo a él, a Moisés. Todas esas heridas, él tuvo que vaciarlas, sacarlas. Y muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor a escuchar la palabra. Y la palabra, por decirte, si tú tienes 1,70 m como yo, haciendo un esfuerzo mental, decir, ya que me llene el Señor, y llena 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, quizás hasta 1,60 m, pero tienes 10 centímetros de residuo en la cual no has terminado de sacar. Y te sales a tu casa y te vas que todavía no puedes caminar bien por lo que estás llevando ese lastre de lo que permitiste o de lo que el enemigo una vez se dio maña para poder llenarte, para poder contaminarte. Y ese residuo todavía está en ti. Tú tienes que sacar todo. Tú tienes que limpiarte. Tú tienes que evacuar todo el dolor, todas las heridas, perdonar a aquellas personas y dejar eso atrás. Una persona que también me hirió mucho y a veces me dicen, pero tú lo has perdonado. Sí, porque yo perdoné, pero pasé la hoja. Perdoné, pero esa persona ya no existe para mí. Pero yo me siento libre, porque yo ya no le guardo rencor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es auscultarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos, cómo estoy, cómo está mi vida, cómo está mi corazón, cómo está lo que una vez me dijeron o me hicieron. ¿Realmente yo he sacado eso y lo he entregado al Señor? ¿Realmente yo he cambiado ya para poder ser lleno del Señor? Si el mismo Jesús, con las riquezas y la gloria que Él tenía, Él decidió vaciarse, y sacar todo, ¿cuánto más nosotros con aquellos que son estorbo? El Espíritu Santo no puede entrar, no puede vaciarse en un recipiente que está sucio por el dolor, por la tristeza, por el pecado.
Y tú tienes que erradicar. Tú eres el que lo vas a hacer. No es el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, no es la monjita, el cura, ni el pastor con las consejerías de madrugada. No es ellos, no somos los humanos que vamos a sacar lo que tú tienes adentro. Eres tú el que tienes que renunciar y sacar todo y decir: Señor, ahora sí estoy libre, estoy limpio, y llena mi vida, Señor. Lléname de tu presencia para poder entender qué es lo que quieres que yo haga, qué es lo que quieres que yo sirva. Facundo Cabral, les vuelvo a decir, él no era cristiano, él era católico, pero sin embargo, Facundo Cabral, él supo vaciar todo su contenido de dolor, y yo no creo que ninguno de los presentes haya podido experimentar más dolor de lo que él vivió, pero él pudo sacar lo que el enemigo se había procurado para meterle en lo más profundo, que de repente en drogas o en alcohol, qué sé yo, y para que pueda salir de él. Miren, por ejemplo, yo era un gran admirador de un cantante, José José. Teníamos todas y cada una de sus canciones. Me encantaba José José. Pero José José, él fue alcohólico y cayó en alcoholismo. Cantaba precioso y le componían canciones preciosas para José José. Pero él nunca pudo totalmente limpiar su vida, limpiar sus residuos. Porque él vino con una marca que le puso su padre y nunca pudo remover la marca de su padre. Y por eso José José cumplió su estadio entre nosotros en canciones y murió, partió sin pena ni gloria. Y no sirvió de nada. Facundo Cabral se le sigue recordando pese a los años en los cuales ya ha muerto. Tú tienes que dejar una huella significativa para los que te siguen, para tu casa, para tus hijos, para tus nietos y los hijos de tus nietos. Tú tienes que dejar una huella significativa para la ciudad, para la nación. Tú tienes que ser diferente a lo que la gente dice o hace. Yo estoy seguro que todo el mundo viene y critica ahora al alcalde o al gobernador o a la presidente, y también te subes al mismo colectivo y también comienzas sí, pues porque esto, sí, pues porque el otro, sí, porque los roles y porque... Déjate de estar hablando maldición. Pero es una evidencia, es una verdad. ¿Y qué? Ora por esa persona para que el Señor la confronte si es que está en error. Pero no nos toca a nosotros juzgar, y menos a las autoridades. Pero todo eso se ha perdido en un enmarañado mundo de división y de violencia. Violencia física y violencia mental, violencia psicológica. Y todo el mundo comienza a echarle leña al fuego. Ahora critican a Dina Boluarte. Y los que más critican, y esos congresistas que aparecen ahí de tal bancada y tal otra, esos son los que primero metieron al antecesor de Dina Boluarte. Yo leía una publicación que decía como que se busca un presidente que sea honesto. Y yo puse abajo: y se busca electores que sean inteligentes. Porque ningún presidente llega por sí mismo, llega por los votos del pueblo. Y el pueblo es el que se equivoca, no Dios. Tenemos nosotros que vaciarnos. Tenemos que ver el contenido que tenemos. Tenemos que ver las heridas que puedan haberte clavado como dardos y que todavía sangran, y que las puedas vaciar, las puedas sacar para decirle: Señor, ya estoy libre, lléname, Espíritu Santo. Ponte de pie y dale un aplauso al Rey. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra y de testimonios de personas que vivieron y murieron, que sufrieron, pero algunos de ellos se levantaron, Señor, con palabras de verdad y con actitudes, Señor, diferentes. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús.